Hola a todos y todas, me llamo Tatiana Hes, soy alumna extranjera de Eslovaquia, sin embargo sigo estudiando en el máster en la Universidad de Granada y también llevaba toda mi carrera de la psicología en esta universidad. Y bueno, en primer lugar quería agradecer al Congreso por esta oportunidad de poder asistir como exponente en este Congreso Mundial sobre la Infancia y Adolescencia, porque se trata de mi primera experiencia donde expongo en el Congreso. También quería dar gracias a mi profesora y tutora Purificación Checa Fernández, con la que llevaba este trabajo de revisión sistemática sobre altas capacidades y sus aspectos cognitivos, donde además se trata de una profesora titular de la Universidad de Granada, del Departamento de la Psicología Evolutiva y de Educación, y también es una investigadora que lleva ya algún tiempo en el proyecto relacionado con este tema de altas capacidades, por lo tanto la considero como una experta que siempre comparte su experiencia y nueva información encontrada conmigo. Espero que os vaya a gustar mucho y que se entienda todo lo que voy a explicar. Bueno, antes de empezar quería introduciros un poquito a la introducción breve sobre el origen de la inteligencia y del concepto de altas capacidades intelectuales, junto con sus modelos antiguos y más recientes, y con la problemática presente respecto al tema, cuya nos llevaba al objetivo presente, y pasando a la metodología que hemos llevado a cabo y a los resultados encontrados junto con la discusión y conclusión final del presente trabajo. En esta parte de la introducción quería comentar en breve algo sobre el concepto de altas capacidades intelectuales, que ha despertado cada vez mayor interés creciente a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, el impulso podemos decir que se debe o se inicia en la época histórica de Binet, quien intentó construir una medida de inteligencia para seleccionar a diferentes alumnos a los cursos correspondientes según su cociente intelectual. Y bueno, pasando o transcurriendo por todo el tiempo, por varias teorías más antiguas, ya sea por Spearman, Thurston, Sternberg, sobre qué es la inteligencia, hemos pasado hasta las teorías más novedosas y recientes, no teniendo en cuenta solo la inteligencia intelectual, sino también la inteligencia emocional, la múltiple de Gardner o el modelo tripartito de Piffer. Y justo gracias a estos modelos más recientes podemos ver un avance en la conciencia sobre la importancia de los cambios en general en el sector educativo para atender también a estas personas con altas capacidades intelectuales y proporcionarles algunas adaptaciones curriculares individuales, y no solo a aquellas personas que presentan alguna discapacidad intelectual o física, porque yo considero que también estas personas necesitan algún apoyo, un impulso, una motivación para no frenar sus capacidades. Y por esta conciencia también podemos ver un mayor desarrollo de las investigaciones relacionadas con este tema de altas capacidades intelectuales. En esta parte me gustaría destacar algunas características sobre las personas con altas capacidades intelectuales encontradas en varios estudios hasta ahora. Por ejemplo, se considera que son más rápidos, precisos, ponen mayor atención a varios estímulos o mejor reacción ante estímulos de inhibición. En general, se nota su mayor rendimiento cognitivo en comparación con sus iguales con el cociente intelectual promedio normal. También presentan una mejor gestión del conocimiento cuantitativo y cualitativo, es decir, la información procesada la saben bien aplicar en cualquier contexto de manera más flexible. Y bueno, yo creo que esto se debe también por su mayor interconexión entre las redes neurales de diferentes partes corticales, y así se nota mayor activación cerebral.
y dejando todo el desarrollo del concepto y las características de estas personas con altas capacidades, vamos a pasar a la problemática que a día de hoy aún se considera como no solucionada. Específicamente la definición de altas capacidades sigue siendo no homogénea o única y así provoca algunas discriminaciones entre las personas de varias partes del mundo, incluso a nivel nacional, y así la falta de atención a los alumnos que lo necesiten más. Un ejemplo claro lo podemos encontrar en España, donde entre varias comunidades autónomas no saben ponerse en acuerdo. Por ejemplo, en Andalucía, donde consideran las personas con altas capacidades intelectuales como las personas tanto sobredotadas intelectualmente, igual las personas con un talento simple o complejo. Mientras que en Madrid consideran a estas personas solo aquellas que muestran la capacidad intelectual demostrada después de una prueba administrada sobre la inteligencia intelectual. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, veo gran necesidad de investigar para saber cómo ayudarles, con qué recursos e instrumentos, qué intervenciones y adaptaciones proporcionales para quitar estas barreras y problemáticas. Yo veo gran solución, por ejemplo, justo en esto, difundiendo más investigaciones sobre el tema para conocer su funcionamiento y estrategias cognitivas en diferentes tareas. Y teniendo en cuenta toda la información explicada previamente, junto con el problema destacado, hemos decidido llevar a cabo una revisión sistemática buscando los estudios enfocados en el funcionamiento y control cognitivo de las personas con altas capacidades intelectuales. Además, cuya medición era mediante las tareas cognitivas propias de la neurociencia cognitiva. Y de acuerdo con el objetivo propuesto, hemos decidido también proponer una hipótesis que dice que las personas con altas capacidades intelectuales serán más precisas y rápidas en tareas de control cognitivo en comparación con el grupo control, es decir, de sus iguales con el cociente intelectual promedio. Respecto a la metodología, en nuestro procedimiento de la revisión sistemática hemos seguido el protocolo PRISMA de Pérez de lo Pérez y algunas recomendaciones actualmente modificadas por los autores como Page y sus colaboradores, que a su vez se considera como una obligación seguir algunas normas para cada revisión sistemática muy rígidas. Y la búsqueda se ha realizado a la mitad de junio hasta el julio de 2021 en la base de datos más reconocida a nivel mundial, en el Web of Science, con la siguiente fórmula que se puede ver en esta diapositiva. En cuanto a los criterios de elegibilidad, hemos decidido incluir los criterios en nuestro estudio como el tipo de documento, todos los artículos científicos para mantener alguna calidad y la evidencia a favor de la ciencia, el idioma inglés y español, la muestra a nivel mundial de todo el mundo, de cualquier edad, que indican que tienen altas capacidades intelectuales, pero también el grupo control que muestran el cociente intelectual promedio, los ambos sexos y los estudios que indican las tareas de laboratorio cognitivas y que analizan las variables cognitivas de neurociencia. El rango de años de publicación sin limitar, es decir, todas las publicaciones hasta el año actual y los estudios cuantitativos. Y por contrario, los criterios de exclusión, el otro tipo de documento, es decir, no siendo el artículo la muestra que no indicaba que tiene altas capacidades intelectuales, otro tipo de idioma,
otro tipo de variables diferentes de las cognitivas, la muestra que indicaba algún trastorno psíquico, los estudios no cuantitativos o los que no describen claramente las tareas cognitivas. Y al final, pasando a los resultados, como podéis ver en este diagrama de flujo, de un total de 96 estudios encontrados según la fórmula expuesta previamente en la base de datos Web of Science, hemos excluido hasta 90 artículos donde nos hemos quedado con solo 6 estudios finales para nuestra revisión sistemática. Y lo que se puede destacar de los resultados encontrados de los artículos finales y analizados, se nota, por ejemplo, que el mayor número de los estudios proviene de China, seguido de Estados Unidos y de Suecia. Luego que la muestra estaba compuesta de solo menores de edad de entre 6 hasta los 18 años, que un total de la muestra de 312 niños correspondía solo al 59,6% al sexo masculino, es decir, a los chicos. Había una prevalencia de los chicos, y que de un total de la muestra, el 58,3% correspondía a las personas con altas capacidades intelectuales, en este caso de la revisión sistemática. Respecto al procedimiento de recogida de los datos, entre los más destacados de nuestros artículos finales se puede considerar, por ejemplo, la tarea Stroop, que como podemos ver en esta diapositiva, un ejemplo de azul, donde está escrito en color verde. La otra tarea también muy conocida, Wisconsin, que se refiere a las tarjetas, donde el tipo de estrategia se cambia cada tiempo, o el tipo de regla, ya sea según forma, según el color y otro tipo de regla. Luego otras tareas como la fluidez de las palabras, la tarea de inhibición go, no go, la tarea stop ante caras emocionales o la tarea computarizada visual, donde se midió la activación cerebral mediante las potenciales evocadas. Y por supuesto las variables de interés, en este caso eran la capacidad inhibitoria, las funciones ejecutivas, reacciones ante los estímulos emocionales y distractores, la velocidad de procesamiento de información y la atención. Y bueno, teniendo en cuenta toda la información y el análisis llevado a cabo, se puede ver que las personas con altas capacidades intelectuales dominan en las tareas cognitivas respecto a sus iguales con el cociente intelectual promedio, es decir, indican el mejor tiempo de reacción, son más rápidos, más precisos y así indican un mayor rendimiento. Y también se nota que existe una relación entre la inteligencia y la función ejecutiva. En algunas de las tareas, por ejemplo, indicaban una mejor latencia en los estímulos no-go de tarea de inhibición. Además, existe una diferencia en activación cortical entre ambos grupos, donde la muestra con altas capacidades indica más conexiones entre las neuronas de distintas partes del cerebro, y así esto provoca su mayor eficacia en las tareas. Sin embargo, también quiero destacar una curiosidad que se ha encontrado, y eso es que las personas con altas capacidades también señalaban una diferencia en su autorregulación en las tareas emocionales, es decir, señalaban un peor rendimiento ante las caras neutrales y alegres en comparación con sus iguales que tenían el cociente intelectual normal o promedio. Sin embargo, a cambio, también indicaban el mejor rendimiento ante las caras tristes. Y viendo todos los resultados expuestos previamente, se puede decir que se cumple nuestra hipótesis, la que decía que las personas con altas capacidades serán más precisas y rápidas,
en las tareas de control cognitivo que sus iguales con el cociente intelectual promedio. Y bueno, para dar alguna posible explicación o razonamiento respecto a los resultados encontrados, podemos comentar que, por ejemplo, su peor rendimiento en las tareas emocionales se puede deber a su peor autorregulación emocional en comparación con sus iguales, es decir, pueden indicar peor gestión emocional. O también algunos autores dicen que su mejor reacción ante las caras tristes también se puede deber a la concordancia de su estado actual cuando realizaban la misma tarea, es decir, en ese momento se podían encontrar un poco tristes, melancólicos y por lo tanto también reaccionaron más rápido ante estas caras tristes como era una concordancia de su estado actual. Y bueno, también habían algunas tareas ejecutivas en las que no se encontraba ninguna diferencia entre ambos grupos. Y esto también se puede explicar, por ejemplo, que si se trataba de las tareas donde no hacía falta poner algún esfuerzo o reaccionar con atención selectiva, sino poner la atención más automática, pues no se notaba tanta diferencia entre los grupos. Sin embargo, cuando ya se trataba o había que poner algún esfuerzo, pues ya sí que se notaba alguna diferencia en el rendimiento donde las personas con altas capacidades dominaban a sus iguales con el cociente intelectual promedio. Respecto a la prevalencia del sexo masculino, es decir, de los chicos en nuestros estudios seleccionados, esto se puede explicar, por ejemplo, por el hecho de que en la mayoría de los casos las chicas parecen ser más camufladas o, digamos, invisibles, apenas reconocidas, que se puede tratar de las chicas sobredotadas o no están identificadas según las pruebas administradas. También, según mi opinión, el estereotipo que se da a las chicas que nosotras tenemos que ser más responsables, tenemos que sacar las mejores notas en comparación con los chicos y por lo tanto se pierde esta posible capacidad de que las chicas también pueden indicar alguna alta capacidad, y mientras que los chicos, cuando se supone que son vagos, no les interesa ningún estudio y de repente cuando se muestra que tienen mejor rendimiento, ya hay alguna opción de que puede indicar las altas capacidades en comparación con las chicas, que se supone que es algo normal, que rinden mejor. Pero bueno, esto es una parte de mi opinión que también opinan varios autores e incluso se han llevado a cabo algunos estudios teniendo en cuenta este tema, la diferencia entre los chicos y las chicas y la discriminación de las chicas respecto al tema de altas capacidades y así. Y bueno, por último quería comentar un dato un poco significativo respecto a la muestra. Como hemos visto que la muestra estaba compuesta solo de los menores y no había ningún dato enfocado a la muestra adulta en nuestro caso de la revisión. Entonces podría dar alguna explicación posible que quizás había mayor acceso y disponibilidad para recoger los datos con la muestra de los menores y también mayor interés de conocer el desarrollo cognitivo en comparación con la muestra adulta, donde también entiendo que la muestra adulta se puede invisibilizar debido a su ya conocimiento más profundo a lo largo de su vida. Y así se puede perder su capacidad intelectual de esta manera indirecta. Y bueno, entre lo bueno siempre se encuentra también el punto malo. Y como en este caso, en nuestro trabajo también se encuentran algunas limitaciones, por ejemplo, respecto al análisis que
donde hemos llevado el trabajo en solo única base de datos en Web of Science, que para la revisión me parece muy poco utilizar solo una base de datos. Sin embargo, a lo largo de este verano hasta día de hoy de octubre o hasta este mes hemos profundizado un poco más, desarrollado nuestro trabajo de la revisión con más bases de datos y así hemos completado y apoyado más nuestros resultados y los estudios analizados a lo largo de esta revisión. Por lo tanto, si les interesa un poquito más cómo se ha desarrollado este trabajo, esta revisión con otras bases de datos y por lo tanto con otros estudios seleccionados que apoyaban la información explicada ahora, sin problema pueden ponerse en contacto con mi profesora Purificación Checa o incluso conmigo. Luego, entre otras limitaciones, se encuentra, por ejemplo, el criterio estrecho enfocado solo a un único recurso de la búsqueda y eso es el artículo científico, donde también hemos podido ampliar la búsqueda también con otros recursos o materiales como serían los libros, la tesis y otras publicaciones de interés. Luego tampoco se ha evaluado la calidad metodología de los estudios, en este caso de esta revisión sistemática. Y bueno, ahora podemos pasar a las propuestas futuras que se me han ocurrido a lo largo de esta revisión. Algunas ya he comentado ahora mismo, por ejemplo, ampliar un poquito la búsqueda con otras bases de datos, como ya he comentado que lo hemos hecho a lo largo de este verano. También he comentado el criterio estrecho solo a los artículos y en esta propuesta también expongo algunos otros recursos posibles para la futura revisión o mediante los libros y otras publicaciones. También para acumular un poco más la evidencia a favor sería interesante y mejor difundir o replicar más este tipo de estudio laboratorio también en otros países y así dar mayor posibilidad para hacer algunas mejoras en las intervenciones y adaptaciones para estas personas. También quizás buscar algunos estudios refiriéndose a la muestra adulta o llevar a cabo algunos otros estudios nuevos y no solo la muestra infantil. También para mí sería interesante conocer una diferencia entre ambos sexos de la muestra con altas capacidades intelectuales respecto a su rendimiento, porque también en este caso puede existir una influencia de varios factores como serían los factores emocionales, hormonales o racionales. Y por último, enfocarse también en los estudios que tienen en cuenta su capacidad de gestión emocional y no solo la parte cognitiva. Al final, para concluir todo lo expuesto hasta ahora, puedo decir que las personas con altas capacidades intelectuales tienen mejor o mayor rendimiento que sus iguales con el cociente intelectual promedio. Veo una necesidad de ampliar estos estudios, incluso replicarlos. También considero una necesidad de conocer más su funcionamiento cognitivo para apoyarlos y para desarrollar más sus capacidades, su talento ya desde la edad temprana y desde el principio cuando se descubre que indican alguna alta capacidad. Además, veo muy importante intervenir en todos los aspectos, tanto en los cognitivos como los emocionales. Y bueno, a pesar de lo explicado ahora, aún así se nota la poca atención que se les da a estas personas a nivel sociopolítico. Es decir, aún así hay pocos recursos o las adaptaciones
lo que implica la conciencia para el cambio en el sistema político educativo en general. Entre los puntos más relevantes para el cambio sería la falta del concepto único de altas capacidades a nivel nacional, lo que provoca las discriminaciones en las comunidades autónomas y así los problemas para estas personas. Parece que ya estamos en el final y por lo tanto quería darles muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el tema expuesto y que se haya entendido todo bien a pesar de mi acento un poco rarísimo por el hecho de ser extranjera. Y por supuesto, si tengan alguna duda o el interés mayor para conocer este tema, sin problema pueden ponerse en contacto con mi profesora Purificación, como ya lo he comentado antes, y su correo electrónico también puede encontrar en la web si pone su nombre, o si quieren puede ponerse en contacto conmigo mediante el correo que está dispuesto en esta diapositiva, tatijes@correo.ugr.es. Muchas gracias.